Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy sobre el Evangelio que dicta la Iglesia Católica cada día en todo el mundo entero. Es el Evangelio universal, donde Jesucristo nos invita a que vayamos a predicar por todo el mundo, haciendo que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Ese fue el Evangelio del día de ayer, precisamente, donde Él da esa orden. Vayan y prediquen, enseñen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por lo tanto, esto va para los protestantes y para los malos católicos, porque es que a veces uno dice que solamente son los protestantes y resulta que no, también es para los malos católicos que tienen tendencia protestante. Para ellos también va esta reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? Que Jesucristo toma a 12 discípulos y durante 3 años les enseña múltiples cosas, le enseña una doctrina para seguir al pie de la letra, y esa doctrina durante esos 3 años Jesucristo a lo último les dice: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. O sea que ustedes no pueden ir a enseñar cualquier bobada, ustedes no pueden ir a enseñar lo que a ustedes se les ocurra, no, ustedes van a enseñar todo lo que yo les he mandado. ¿Y qué es? ¿Y dónde está escrito todo lo que Él les ha mandado? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que en este caso pues está aquí en mi celular, digámoslo así, aquí está la Biblia. Y ahí está contenido todo lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Todo. Y entonces la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, este libro sagrado es muy estricto, demasiado estricto. Es tan estricto que Jesucristo dice que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través de Él. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Por eso es estricto ese libro. Por eso nadie puede decir, como me pasó ayer con una dama, y yo explicándole el Evangelio y ella se lo alcanzó a ver y decía: es que César, usted no tiene derecho a juzgar, y tiene toda la razón. Yo no tengo derecho a juzgar a nadie, el único que juzga es Cristo, pero yo sí me doy el derecho de predicar la palabra de Dios, y al predicar la palabra de Dios me estoy dando cuenta del problema tan tremendo en la que los protestantes están metidos si no cambian esa actitud que están manejando de pensar que solo basta con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y ya yo soy salvo. Y eso no es así. Aquí está la dama. A ver, yo veo lo que me dice la dama para que ustedes lo entiendan. Dice así. A ver, les leo rápidamente lo que ella me dice, porque ella se vio y se lo puedo comprobar. A ver, ¿qué pasa, César? Usted no tiene necesidad de andar juzgando a los demás. El único que nos juzga es Dios, porque Dios es espíritu y verdad. Por favor, cuide sus palabras. Y le contesto yo: ¿se vio mi reflexión? ¿Se vio mi reflexión o qué? Si el tema es sobre la reflexión, todo lo que digo está en la Biblia y se lo puedo comprobar. Sí, César, buenas noches, en la Biblia está todo. Sí, pero en la Biblia nunca Dios dice a criticar a nadie. Es ante Dios, es espíritu y verdad. Pero usted, cuando empezó la rebelión, fue criticando una iglesia. Lo que jamás debemos de hacer nosotros, queremos Yo lo único que le digo, César, es que cada cual busca su salvación y que uno debe estar leyendo la Biblia para instruirse mucho, porque el hecho no es querer dar una reflexión ni estar juzgando a los demás, porque lo único que nos juzga a nosotros es Dios, porque es Dios espíritu y espíritu en verdad, y la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Pero si usted va a dar una reflexión y vas a criticando una persona, que está mal hecho es esa. Me gustaría decirle, digo yo, le respondo, me gustaría decirle que tiene la razón, pero no es así. En Mateo 7, 21, 23, encontrarás que Jesucristo los condena
como hacedores de la maldad. Y yo estoy en la obligación de decirlo, pues eso dice Jesús, que vayamos y prediquemos, el que crea se salvará, el que se resista a creer se condenará. Ojo que no estoy utilizando palabras mías, así está escrito, Marcos 16, 16, 18. En la Biblia, bueno, invíteme a su casa y debatamos sobre la Biblia. Usted me explica y yo le explico. Y vamos a ver que yo no digo nada de cuenta mía. No todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21 dice ella. Pero no les sabes expresar y juzgas a la ligera. No somos quien el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis dice que estamos en los últimos tiempos de los tiempos y que el único que viene a juzgarnos es Dios. Él dice que salgamos a predicar el Evangelio, mas no juzguemos. Los unos a los otros miremos primero nuestra vida interna. Y le respondo yo porque se quedó en Mateo 7:21. Siga leyendo hasta el 23 y verás que se refiere a los protestantes. Amor, todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá hasta la última coma y tilde. Y eso es terrible. Por eso en Mateo 7:21 dice eso sobre los protestantes y malos católicos. Quiere decir que Cristo ya los está juzgando con sus palabras. Claro, somos evangelistas porque todos leemos el Evangelio. Sí, pero como primero no somos quien para juzgar a los demás. Mantenemos pegados en ese pedacito. Una vida intachable con el cual podamos anclar con la frente en lo alto y alpinista. Dios es espíritu y verdad, Él es el único que nos juzga. Y seguía con el mismo tema, Dios es el único que nos juzga, Dios es el único que nos juzga, Dios es el único que nos juzga, usted no tiene derecho a juzgar. Y es la verdad. No juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados. Y eso es la verdad, está escrito en la Biblia. No debemos juzgar, pero no podemos ser, ¿cómo es que dice? No podemos ser mudos, idiotas mudos o mudos inútiles al no predicar la palabra y llevar la verdad tal y cual está escrita. Hoy día los protestantes se basan en eso, en que yo no voy a ser como los católicos. Mírelos, van a misa y toman licor, van a misa y se van para moteles, van a misa y le pegan a sus esposas, maltratan a sus niños. Y mire, los católicos, yo no voy a ser como ellos. Y son los primeros que juzgan, son los primeros que condenan. Pero cuando vengo yo a decirles algo, casi que juzgándolos por su situación, entonces ahí sí brincan. Primero juzgan a los demás para que ellos no se parezcan a él, ellos no parecen a los católicos. Pero después cuando una persona les llama la atención, usted nos está juzgando, usted nos está condenando, usted no tiene por qué hacer eso. Y resulta de que yo no los estoy juzgando. ¿Qué tal? Yo no los puedo juzgar, pero sí les puedo ver y llamarle la atención en lo que están obrando mal para que no sean condenados. Y eso no es juzgar, el que juzga es Cristo. Pero si yo a usted le muestro la verdad que está en la Biblia y usted no la cree, adivine, ya está condenado. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice así. El que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Vamos a leer las lecturas del día de hoy, muchachos. Pónganle en atención en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 1, del 10 al 16. Profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros. Por eso, manteniéndoos sobrios, confiad plenamente. Queridos hermanos, sobre la salvación de las almas estuvieron explorando e indagando los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos, cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas
que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Por eso, ceñidos los lomos de vuestra mente y manteniéndoos sobrios, confiad plenamente en la gracia que se os dará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, porque está escrito: seréis santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Primera de Pedro, casi que dice lo mismo que yo dije al principio con esta dama que me escribió. Y es que nosotros estamos llamados a profetizar, a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Estamos llamados. Pero no porque el Espíritu está buscando la salvación de uno, no. Está buscando la salvación de todos ustedes a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero ustedes, para poder ser salvos, deben ser hijos obedientes a la palabra. Obedientes a la palabra. Por eso, ayer les decía dos cosas. La Biblia es un instrumento de salvación, pero también la Biblia es un instrumento de perdición. Es un instrumento de salvación para quien obedece la palabra de Dios y la cumple. Pero también es un instrumento de perdición para el que leyendo la palabra de Dios la tergiversea y no la cumple. Y ahí eso es un problema, porque ahí se vuelve un instrumento de perdición. Así lo revela el mismo Pedro. Hay cosas que no se pueden leer por su propia cuenta, porque hay cosas allí que una persona indocta, ignorante, puede tergiversarlas para su propia condenación. Y por eso cuando leemos la Biblia vamos a encontrar esas dos facetas. Una, yo puedo leer la Biblia y decir: todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Y entonces un protestante va a decir: ay, ahí dice que todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Ese soy yo. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y resulta que está tergiversando la palabra. ¿Cómo puede ser eso posible? Mientras que el católico dice exactamente lo mismo. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y él sí será salvo. Pero ¿cuál es la diferencia? En que el católico obedece la palabra de Dios, y a eso se refiere el creer. No basta solamente con decir yo creo en mi Señor Jesús, sino yo le creo a mi Señor Jesús. Y cuando Jesús da una orden en Juan 20, 21, 23, vayan y a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, nos damos cuenta que los discípulos tienen un poder que Dios les ha dado para ir por el mundo a perdonar pecados. ¿A quiénes? A quienes le pidan perdón. Tienen poder. Ellos, los católicos, nosotros los católicos, lo entendemos. Vamos donde un sacerdote y entramos en estado de gracia cuando el Señor nos perdona los pecados a través del sacerdote. Y no así el protestante. El protestante dijo exactamente lo mismo. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Pero yo no le obedezco. ¿Yo qué voy a ir con un sacerdote que es un pecador igual que yo? Y porque él va a decir que me perdona los pecados. No, yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. ¿Quién tiene la salvación? ¿El católico que obedeció o el protestante que decidió tomar la decisión de no ir a confesarse, sino hacer su santa voluntad? Son las dos mismas frases. Yo creo en mi Señor Jesús. Ambos lo dicen, pero uno le obedece lo que está escrito, el otro no. Y el que le obedece le dice... Jesucristo le dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne y no beba de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Quién le obedece? El católico corre a la Eucaristía,
que es un sacramento sagrado. En Lucas 22:19 está escrito ese sacramento. Y Jesucristo, tomando el pan, lo levantó, dio gracias al Padre y dijo: este es mi cuerpo. Y lo que levantó fue un pedazo de pan. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y luego, tomando el cáliz, lo levantó y dijo: esta es mi sangre. Y lo que levantó fue vino. Pero él dijo: esta es mi sangre. Esta es. No se parecerá o simbolizará, como dicen los testigos de Jehová. No, es. Pues luego los católicos lo entendemos. Cada vez que el Padre, el sacerdote, levanta la copa y el vino y pide que ese pan y vino se consagren y se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, nosotros los católicos por fe lo creemos. Sabemos que lo que Él ha levantado es el cuerpo y la sangre de Cristo, y ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Por fe lo creemos. Pero los protestantes no ven eso. Ellos dicen que eso es mentiras, que eso es un simbolismo, que eso no es sino comprar un pan de 2000 en panadería Surtipán y luego irnos para Grajales y comprar una botella de vino y ya vamos a celebrar la Santa Cena. Y ya con eso tenemos. Se olvidan de la ritualidad sagrada que tiene ese sacramento, que no basta con jugar a la comidita. Vamos a jugar a la comidita, vamos a jugar a la Eucaristía. Compremos pan y compremos vino y vamos a jugar a la comidita. Eso no es un ritual sagrado. Y solamente un sacerdote del Dios puede consagrar ese pan y ese vino. Esa es la diferencia que Pedro hoy nos está manifestando en esta primer lectura. Que todos los que seamos obedientes, así. Aquí, a ver, la tomo aquí. Confiad plenamente en la gracia que se os dará en la revelación de Jesucristo. ¿Dónde está esa gracia de la revelación de Jesucristo? Ahí, en lo que les acabo de decir, en que ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Esa es la gracia, la revelación de la gracia de Jesucristo. Quien coma de ese pan y beba de ese vino comerá el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la revelación. Y por eso él dice: como hijos obedientes, no os amoldéis a aspiraciones que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. Hoy día los protestantes manejan ese grado de ignorancia. Creen que es haciendo lo que el pastor les dice que el que los va a conducir al reino de los cielos. Y el pastor los está llevando por un camino que no los lleva a la salvación. Los lleva a su propia condenación. Se condenará el pastor y se condenará a todos los que siguen a ese pastor. ¿Y quiénes son? Todas las protestantes, todos. No hay uno solo protestante que, siguiendo una falsa doctrina, llegue al reino de los cielos. Y tengo que agregar: a menos que regrese al redil, pida perdón por ese pecado de apostasía, regrese al redil. Y así sí encontrará la salvación ese protestante, si regresa. ¿Y cómo es regresar? Pedir perdón por ese pecado de apostasía, pedir perdón ante un sacerdote de todos sus pecados, y luego, si está en estado de gracia, reciba el cuerpo y la sangre de Cristo en esa hostia. Solo así puede regresar un protestante a la salvación. De resto, vuelvo y lo repito, no hay un solo protestante, uno, que alejado de la iglesia de Cristo encuentre la salvación. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta. Y aquí es donde la dama se dirigía a mí. César, sean santos como vuestro Padre es santo en vuestra conducta. Y entonces ella llega y mira a César Arias y dice: pero es que César es un libertino. Nosotros lo hemos visto con la novia rumbeando. Eso sí, nunca me han visto borracho porque yo no tomo. Para emborracharme no tomo. Si me tomo una cerveza o 2 cervezas es lo mucho que me tomo. Pero si yo estoy sintiendo de que estoy perdiendo la noción de mí, paro. Inmediatamente paro, porque nunca nadie puede decir: a César lo hemos visto borracho en alguna parte. Lo único que pueden ver de mí es César en las redes sociales bailando con la novia en una discoteca, rumbeando, gozándose de la fiesta y todas esas cosas. Y por eso juzgan.
y condenan a César. Y está bien que lo juzguen y me condenen, porque yo en el momento, yo no me considero una persona sabia, ni siquiera me considero una persona libre de pecado. Bueno, y termino con el tema de ser santos porque vuestro Padre es santo. Y aquí es donde se equivocan también los protestantes. No hay, en estos 500 años que ha pasado de protestantismo, un solo santo. Porque los protestantes no se creen santos. No creen que a una persona pueda llegar a ser santa. Y a pesar de que lo leen en la Biblia, ellos dicen que no, que los santos no existen, que eso es una invención de la Iglesia Católica. A pesar de que lo leen. Y Jesucristo lo ordena y Pedro lo dice. Sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Todos, cada uno de nosotros, estamos llamados al reino de los cielos como santos. Santos. Por lo tanto, un protestante debería también luchar por la santidad. Pero para poder luchar por la santidad en el protestantismo, jamás de los jamases la va a conseguir. Jamás. Porque no obedecen lo que Cristo les ha ordenado. Y eso fue lo que dije al principio. Vayan, prediquen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y si no obedecen lo que Dios les ha mandado, ¿cómo van a ser santos? No son capaces de ser santos, ni llegarán siquiera a acercarse siquiera a la santidad, porque no obedecen. Se dejaron guiar de un montón de pastores mentirosos que los han engatusado solamente por sacarle del diezmo, y ahora creen estar en una verdad que no los va a conducir a nada, absolutamente a nada. Vamos a leer el Salmo. Salmo 97. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoread, tocad. Y me voy a quedar en este pedacito para que ustedes lo tengan muy en cuenta, muchachos. Nada de lo que está escrito en la palabra de Dios es gratuito, todo tiene un significado. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. En esto quiere decir que el Señor Jesucristo dijo, el Señor da a conocer su salvación a través de sus discípulos, los 12, y a ellos les dijo, vayan, prediquen, enseñen y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por eso, la única forma de encontrar la salvación es a través de las Escrituras. Y a través de las Escrituras vas a encontrar la salvación obedeciendo todo lo que está escrito. Si no lo haces, no, muchachos, no hay salvación si no obedece lo que está escrito. Eso que estoy diciendo no es solamente para ustedes, también es para mí, para que ustedes no piensen que es que César habla para afuera y para adentro. No, si yo no obedezco, si un sacerdote católico, por muy católico que sea, no obedece, no se salvará, no se salvará. Un papa, voy a meterme con un papa desobediente, por muy papa que sea, y no obedeció la doctrina de Cristo, no se salva. Mire hasta dónde llegan las consecuencias de lo que estoy diciendo. Un papa, y estoy hablando por ejemplo del papa del año 1517, cuando ese papa creó las famosas indulgencias plenarias, que era subiendo escalas. Por cada escala usted pagaba unos céntimos. Si subía 2 escalones, pagaba tanto. Si subía 3 escalones, pagaba tanto. Y si llegaba a la cúspide y pagara todas unas riquezas a la iglesia, encontraba el reino de los cielos. Era un papa déspota.
era un papa que no obedecía a la doctrina de Cristo. ¿Se va a salvar? Solo le puedo decir que si él se confesó antes de morir, se salvó. Pero si él conservó esa doctrina que él mismo se inventó de las indulgencias para su propio beneficio económico, no se salva. ¿Quién va a juzgar? ¿César Arias? No, Cristo, Dios, la palabra. ¿Lo salvará o lo condenará? Vamos a leer el Evangelio. Marcos 10, 28, 31. Recibiréis en este tiempo 100 veces más con persecuciones y en la edad futura vida eterna. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro le dice: Señor, míranos, míranos. Nosotros hemos dejado todo por seguirte. Míranos, hemos dejado todo. Mucha atención. Aquí voy a hacer una interpelación a todos ustedes para que entiendan el Evangelio. Aquí dice Marcos 10, del 28 al 31. ¿Eso qué significa? Que antes del 28 está el 27. Y antes del 27 está el 26, el 25, el 24 y ya hay hasta el 1. Por lo tanto, cuando ustedes lean una lectura, no se queden pegados en esa lectura. Retrocedan para que vean el contexto. ¿Por qué Dios está diciendo en 28:31 solamente la iglesia está retomando este pedacito? ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó antes? ¿Qué hay en el 27? Para pasarnos al 28. ¿Qué hay en el 26? Para que haya dicho Jesucristo esto en el 26, en el 27 y en el 28. ¿Qué es lo que está escrito? Y por eso, así de esa manera, contextualizamos la Biblia y no nos quedamos apegados a un solo pedacito para no ir a equivocarnos y tergiversar la Escritura. Aquí en el 28, en aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Seguramente yo no lo he leído. Seguramente Jesús estaba hablando de que quien deje casa, madre, padre, por el reino de los cielos, encontrará todo eso. Aquí lo está diciendo. Y Pedro nuevamente lo refuta. Y dice: mira, Señor, que nosotros sí hemos dejado todo por el reino de los cielos, por seguirte a ti. Y Jesús le responde: muy bien, Pedro. Muy bien, Pedro, has hecho bien, has dejado todo y recibiréis en esta tierra 100 veces más por haber abandonado todo. Recibiréis 100 veces más en esta vida y en la vida futura recibiréis la eternidad. Y como has dejado a padre, aquí vas a encontrar padres. Has dejado madres, aquí vas a encontrar muchas madres. Has dejado hijos, aquí encontraréis muchos hijos. Has dejado hermanos, aquí encontraréis muchos hermanos. Y al final vas a encontrar la vida eterna. Se está dirigiendo a los discípulos, a los sacerdotes hermosos que abandonan todo por seguir a Cristo. Los sacerdotes hermosos, todos, dejaron su vida por seguir a Cristo. Se metieron a un seminario y estudiaron durante 10 años para volverse sacerdotes. Se metieron 30 y de los 30 llegaron 4. ¿Y qué pasó con los otros 33 o 34 o 35 o 36? No fueron capaces con el ministerio. No fueron capaces. Por eso de 30 que se meten, llegan unos poquitos.
Y esos son los que Dios ha escogido para que sea su ministerio, para que vayan a predicar su ministerio, para que vayan y consagren el pan y el vino, para que vayan y perdonen pecados, para que vayan y consagren. Todo eso es un sacerdote, y por eso Dios les dice, pero mijo, ustedes van a ser mis sacerdotes, y por eso la iglesia se llenará de padres, de madres, de hijos, de hermanos, y todos los halagarán a ustedes, los acobijarán a ustedes como el Padre de ellos. Pero también van a recibir persecuciones, también los van a castigar, también a ustedes los van a torturar, a ustedes por seguirnos a mí van a encontrar todo eso. Y termino con unas frases del mismo Jesucristo, y es que Jesucristo, uno le dice, te seguiré, Señor, a donde vayas, y Jesús les dice, mira, las zorras tienen su madriguera y los pájaros su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde caer. Por lo tanto, si usted me va a seguir, no va a encontrar una casa, un palacio. No, yo no tengo nada. Y así mismo los voy a mandar al mundo, sin nada, ni con bastón, ni con alforja, ni con 2 túnicas, ni con par de sandalias, nada, no, se van a ir pobremente. Otro le dirá, déjame ir primero a enterrar a mi padre, y luego vendré y te seguiré. Y el Señor le dice, no, Señor, deje que los muertos entierren a sus muertos. Si usted está llamado para el reino de los cielos, tiene que abandonar a padre, a madre, a hijos y a todos y seguirme. Y por eso también está escrito, quien prefiera más a su padre o a su madre o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Esto es lo que hoy nos está reflejando este evangelio. Espero que lo hayan entendido, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.